veníamos haciendo de los héroes de la fe, de aquellas personas que en su tiempo tuvieron que esperar en el Señor, confiar en el Señor y aprender del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca, gloria a Dios, bueno, aquí ya salió el título, de Abraham, antes y después. Vamos a hablar de Abraham. Abraham es llamado el padre de la fe. Yo no sé si Abraham es el padre de la fe, porque a mí la Biblia me dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Yo pienso más bien que el padre de la fe tiene que ser nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Pero en cuanto a las personas que hemos vivido aquí, si hay una persona de fe, una persona que esperó en Dios en su totalidad, es Abraham. Abraham es una de las personas que más esperó, más confió en el Señor, y vamos a hablar de él. Vamos a hablar de lo que dice la Biblia allí en Hebreos capítulo 11, del 8 al 10 y 17 al 19. Como el escritor a los Hebreos nos muestra a el padre Abraham, aquel que es el padre de judíos y de gentiles. Aunque los judíos no lo entiendan, pero la Biblia nos enseña esto. Ya tiene el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a mirar lo que dice el versículo 8 al 10 y 17 al 19. Dice así la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Amén. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículos 17 y 19 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Amén y amén. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, Señor, que nos permite, Señor, en este día compartir tu palabra, Señor amado. En esta tarde te pedimos, amado Dios, que tú añadas bendición a tu palabra, Señor, y que esta tu palabra, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, fluya, corra y sea glorificada. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Entonces hemos venido hablando de los héroes de la fe. Primero veníamos hablando de Enoc, después hablamos de Noé, y el domingo pasado decíamos que hablamos del tercero, que realmente era el primero, y era de Abel, aquel que nos señalaba al Mesías. Hoy vamos a hablar de Abraham. Abraham, el escritor de los Hebreos, es una persona que tiene un conocimiento profundo no solamente de la palabra de Dios, sino que tiene un conocimiento profundo de la historia, de la historia del pueblo de Israel. Era una persona que conocía la Torá, y tenía una persona que tenía autoridad para hablar de ella. Por eso esta carta se llama la carta a los Hebreos, porque era una carta exclusivamente escrita para el pueblo de Israel. Era un hombre que tenía un conocimiento muy profundo de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar de Abraham antes y después. Para hablar de Abraham antes y después, nosotros tenemos que referirnos al Antiguo Testamento, al Tanaj, y más específicamente al libro de Génesis o libro de Bereshit, que está
en la palabra de Dios. El primer libro de la Biblia, que significa principios u orígenes. Ahí es donde están todos los principios de Dios. ¿Quieres conocer los principios de Dios? Vete al libro de Bereshit, al libro de Génesis. Allí está todo el principio de la creación, el principio del hombre, el principio de la familia. Todos los principios están allí. El principio de la ley, el principio del diezmo, todo está en el libro de Génesis. Está la Pascua que nos habla, nos señala la redención, no solamente del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. Entonces, cuando quieras saber acerca de los principios, vete al libro de Génesis o Bereshit. Entonces vamos a ir mirando, hoy vamos a hablar de Abraham. Aquí vamos a hablar de Abraham, antes de Abraham, de Abraham. Abraham y Abraham son el mismo. Abraham fue el nombre que su padre Taré le puso a Abraham. Ese fue el nombre que él le puso, que significa padre enaltecido. Cuando los padres veían en sus hijos, siempre el pueblo de Israel sobre todo, ellos están acostumbrados a ponerle a sus hijos un nombre que le identifique, que le proyecte hacia el futuro. Ellos no le van a poner un nombre que lo maldiga, sino por el contrario, que lo bendiga, que lo enaltezca, y esto fue lo que hizo Taré con Abraham. Le puso por nombre Abraham, que significa padre enaltecido. Y hoy vamos a hablar entonces de Abraham. Vamos a ir hablando lo que dice, mira, Génesis 11, 27 al 30, ahí el libro de Bereshit. Bereshit es en hebreo, Génesis es en griego, entonces vamos a ir mirando. Dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán. Harán engendró a Lot, y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham es Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca, ¿cierto? Dice así, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora bien, aquí está hablándonos de las generaciones, de la descendencia de Taré. Venimos mirando aquella descendencia que viene después de Noé. Ahora viene Abraham, y este Abraham es un hombre que nosotros hemos hablado, vivía en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es lo que nosotros conocemos como Irak, como es en la tierra de Ur de los Caldeos, allí donde supuestamente Dios puso el jardín del Edén. Allí es donde todo comienza. El comienzo de todas las cosas está en Ur de los Caldeos, en Irak. Por eso era que Saddam Hussein se mofaba de decir que Irak era el lugar donde Dios había puesto el jardín del Edén, donde había empezado la creación. Lo que no se acordaba Saddam Hussein es que allí mismo fue donde Satanás también tentó al hombre para que desobedeciera a Dios. Ahora, allí en Ur de los Caldeos, la población una vez más había crecido, ya los hombres habían empezado a multiplicarse, y así como habían empezado a multiplicarse, habían empezado a alejarse de Dios y a crear nuevos dioses, a imaginarse nuevos dioses. Empezaron a orar al sol, a la luna, a las estrellas, a todo, a los signos del zodiaco. Todo era cuestiones de adoración, el río, todo lo creado era lo que el hombre buscaba para adorar, creyendo, llamándole Dios, ¿no? Como el río traía vida, entonces el río también era un dios. Como la luna nos alumbraba, entonces la luna era un dios, el sol era un dios. Y tenían muchísimos dioses y le hacían imágenes a los dioses para adorar. Y nosotros hablábamos que cuando el Señor Abraham dice estaba allá en Ur de los Caldeos, dicen los judíos, una historia que hoy la compartimos alguna vez, que su padre Taré él construía dioses de madera,
dioses de toda esta índole para vender. Él tenía una tienda allí en Ur de los Caldeos, y un día Taré le dice a su hijo Abraham, le dice: quédate aquí, cuídame la tienda, cuídame los dioses y yo vuelvo. Y cuando salió Taré, cogió a Abraham y empezó y destruyó todos los dioses, todo, agarró todos esos dioses de madera, de yeso, de lo que eran, y los volvió pedazos, excepto el más grande. El más grande, que estaba ya sentado con un garrote, a ese lo dejó quietecito, no lo tocó. Entonces, claro, era el Dios mayor, y había que respetarlo. Y cuando Taré llega y encuentra a todos sus dioses destruidos, dijo: ¿qué pasó? ¿Quién rompió todos los dioses? Dijo él. Este Dios fue el que lo rompió a todos. Dijo: imposible. Ellos no tienen, ese muñeco no tiene poder para hacer bien ni para hacer mal. Dice: por lo tanto, como no tiene poder, tampoco son Dios. Y era la actitud de Abraham. Abraham salió de un lugar de idolatría. Él adoraba allá a sus padres, toda esa gente adoraba a los dioses que ellos mismos se habían imaginado. Pero Abraham era una persona que estaba buscando al único Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo y la tierra, de tal manera que él, en su afán por buscar a Dios, él seguramente iba a algún lugar, quizás en algún lugar desierto, y empezaba a clamar a Dios, no mirando a las estrellas, no mirando al sol, no mirando la luna, no mirando el zodiaco, sino buscando la presencia de Dios, quizás postrado en la tierra, porque sabía que tenía que postrarse en la tierra para poder clamarle al único Dios verdadero. Porque es que cuando tú te postres en la tierra y pones tus ojos sobre la tierra, no ves nada. No ves ni siquiera el pedazo de tierra que tienes ahí. Ahí estás. No tienes necesidad, no vas a estar ahí adorando a la madre tierra, como lo hacen los indígenas de nuestra América Latina y de esta América, que adoran la madre tierra. La madre tierra tú no la puedes adorar, tú no le puedes llamar madre tierra, porque ni madre es. Ella no te dio a ti la vida. Quien te dio a ti la vida es Dios, y a quien nosotros tenemos que adorar es al Dios de la gloria. Ahora, aquí decimos que Abraham fue llamado Padre enaltecido. ¿Qué significa enaltecido? Enaltecido significa, tiene dos significados. Número uno, engrandecido y alabado. Engrandecido y alabado. O sea, lo que le estaban diciendo a Abraham: tú eres un hombre engrandecido, tú vas a estar por encima de todo, vas a ser un padre, pero grande, enaltecido. Y el problema con Abraham es que se le llamaba Padre enaltecido. Cada vez que los saludaban, cuando le decían: hola Abraham, le está diciendo: hola, Padre enaltecido. ¿Cómo estás, Padre enaltecido? Todo el mundo lo enaltecía a él. Pero había un problema en Abraham, que siendo Padre enaltecido, teniendo una esposa que se llamaba mi princesa, porque es lo que significa Sarai, no tenía hijos. El problema de Abraham era que no tenía hijos, y era el Padre enaltecido, el Padre engrandecido. Entonces, enaltecido significa engrandecido o alabado. Yo voy a hacer un pequeño paréntesis aquí en lo que es engrandecido y alabado. Número uno, entonces voy a hablar de el hombre. El hombre es el que se engrandece. El hombre se engrandece. ¿Ustedes sabían eso? El hombre siempre quiere, el ser humano por lo general quiere que todo el mundo lo mire, que todo el mundo le admire, que todo el mundo hable bien de él, que todo el mundo ojalá le sirva a él. Eso no es solamente de uno, no es solamente allá de Maduro. No solamente Maduro está mirando que lo miren, que lo adoren y que lo exalten y todo eso. No, eso es todo. El ser humano de por sí, todo ser humano quiere que lo engrandezcan. Todo ser humano quiere que le digan: ¿cierto? Qué bueno eres el mejor, eres lo máximo, eres un triunfador, porque eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que hace esas religiones
donde se para una persona frente a una gran congregación y exalta, los engrandece, los enaltece, los pone en alto y entonces les alimenta el ego. Y no solamente les alimenta el ego a ellos, sino que al alimentarle el ego a esa congregación le alimenta el ego al motivador, al gran predicador, al que no les habla de pecado, de justicia y de juicio, sino que le habla de lo bueno que ellos son. Tú eres lo mejor, tú eres lo más grande. Dile a tu hermano que está al lado, eres el mejor, eres el más grande, eres un triunfador, eres exitoso. Y entonces, ¿a quién no le gusta que le digan eso? ¿A usted no le gusta que le digan eso? Ah, eres el mejor de todos, la mejor de todas eres tú. A todos. Entonces le alimentan el ego y lo engrandecen. Y mira lo que dice aquí el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo y de Lucas. Voy a leer los dos versículos, que es Mateo 23, 11 y Lucas 14 del 10 al 11. Lo que dicen estos dos evangelios, lo que el Señor Jesús, Yeshua Mashiach, nuestro Señor Jesucristo, les está diciendo primero a sus discípulos y a los hombres. Dice, el que es el mayor de vosotros, mira esto. Entonces el hombre se engrandece. El que es el mayor de vosotros sea que vuestro siervo, no vuestro líder, vuestro siervo. Quiere ser grande en el reino de los cielos, empiece sirviendo, continúe sirviendo, termine sirviendo y muera sirviendo. Sea un siervo. ¿Quiere ser el mayor en la iglesia? Sea un siervo. ¿Sabe cuál es el mayor en la iglesia? El que está en el servicio. El que está pendiente de la iglesia, el que está trabajando por la iglesia. Él es el mayor. No es el que se pone encima de los demás y dice, yo soy el pastor. Mírenme a mí. Y hábleme a mí, dígame a mí. Yo soy, yo. No, es el que sirve. Y si yo soy pastor, yo estoy para servir. Y si tú eres oveja, estás para servir. Estamos para servirnos. El que quiera ser el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, mira esto, el que se enaltece, cuando yo lo hago, yo me enaltezco, a otro, dice que el que se enaltezca será humillado y el que se humille será enaltecido. El que se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. ¿Quién lo engrandece? ¿El hombre? No, Dios. Dios es el que lo levanta, Dios es el que lo hace sentar en lugares celestiales. Y luego dice más, el versículo 10 de Lucas 14 dice, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, se engrandece, será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Mira, esto es bien tremendo, como el Señor nos muestra cómo lo que es la vida, lo que el hombre es en sí. El hombre es el que se enaltece y el Señor le está diciendo, ojo, cuidado iglesia, cuidado, le estaba hablando a sus discípulos, tengan cuidado, ustedes no son más grandes que los demás, ustedes no pueden mirar a la gente por encima del hombro, ustedes tienen que mirarse por debajo, ver a los otros como mayor que ustedes. Miren a los otros como si fuera mayor. Pablo lo hizo. Pablo miraba a la iglesia como si la iglesia fuera más grande que él. Los enaltecía, él decía, no que los ponía, decía, miren, ustedes son más grandes que yo. Pero realmente lo que Pablo estaba haciendo era levantándolos en el nombre del Señor. No los estaba alimentando el ego. Pablo no le alimentó el ego a la iglesia. Pablo le habló a la iglesia, les levantaba el ánimo, pero también les exhortaba y también los regañaba, les tenía que decir, ustedes no son juiciosos, se están portando mal, están haciendo cosas que no agradan al Señor. O sea, Pablo
sabía cuál era su trabajo, cuál era la voluntad. Entonces el hombre es el que se engrandece, el hombre se engrandece, y el Señor nos está diciendo, cuidado, no te engrandezcas, no te preocupes si no te dicen que eres el mejor, no esperes que te digan que eres el mejor, no esperemos que nos digan eso, no esperemos que, ¡ay, qué bien, qué lindo predica este pastor, cómo me gusta! No, porque es que lo que nosotros traemos no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Entonces, ¡ay, hermana! ¡Uy, cuánto sabe, hermana! ¿Cuánto sabe, hermano? ¿Cuánto le enseñaron? ¿En qué instituto estudió? Aquí no es que estemos estudiando en un instituto, aquí estamos es para aprender del Señor. Él es nuestro maestro, amén. Entonces el hombre se engrandece, pero Dios es alabado. Hemos dicho que enaltecer o enaltecido es engrandecido o alabado. El Señor es el único que nosotros tenemos que enaltecer, al único que tenemos que levantar, al único que tenemos que sentar en el trono. Nosotros a nadie más. Él es el único que tiene que estar en el centro de nuestra vida, en el centro de la iglesia, en el centro de la creación, en el centro de todo. Él es el Señor. Mira lo que dice aquí en el libro de los Salmos de Hirim, capítulo 40, versículo 16 al 17, dice: gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que hagan, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová, Yahweh, sea enaltecido, sea alabado. Porque Él es el único que es digno de alabanza y de adoración. Y luego dice: aunque afligido yo y y necesitado, Yahweh, Jehová, pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Ese era el clamor de David. David levantó su voz al Señor y le dice: tú eres el único que eres alabado, el único enaltecido, el único a quien yo pueda poner en alto. Yo no vengo a decirle al pueblo que el pueblo es el mejor. Yo no vengo a decirle al pueblo que me adoren a mí. No vengo a decirle al pueblo que me busquen a mí. No voy a decirle al pueblo que yo soy el rey por excelencia. El rey por excelencia eres tú, y al pueblo lo voy a llevar a que te miren a ti. ¿Sabe por qué amaba al pueblo a David? Porque David no buscaba que lo miraran a él. David siempre buscó que el pueblo mirara a Dios. Siempre llevó al pueblo a la presencia de Dios. David siempre buscó agradar a Dios, aunque a no agradar al pueblo. Cuando él llevaba el arca del pacto para Jerusalén, que los levitas la llevaban en los hombros, David danzaba delante de la presencia del Señor. Y la mujer, Mical, era la esposa que él más amaba, porque en ese entonces lo miró por la ventana y lo despreció. Lo despreció, le dijo: ¡qué bien ha quedado el rey como un cualquiera delante de todos los sirvientes de Israel! Dijo: delante del Señor puedo quedar como un cualquiera, pero fue delante del Señor delante de él a quien dancé, quien me escogió a mí en lugar de Saúl tu padre. A él no le importó que Mical lo hubiera despreciado. Con que Dios lo mirara con agrado, para él era suficiente. Si el pueblo lo despreciaba, no le importaba. ¿Qué pasó cuando tuvo que salir huyendo de Absalón? Que salió aquel hombre, no me acuerdo ahorita cómo se llama, le decía: fuera, fuera, y levantaba polvo, le decía: Dios te ha dado el pago, hombre y sanguinario y malvado. Y le dice Joab, hijo de Sarvia, dice: ¿quién es este perro que viene a levantarle la voz a mi señor? Déjame, y lo mato y no le haré segundo golpe. Y le dice David: déjalo que lo diga. Dios lo ha mandado para que me diga todo esto. Y él nunca, a él no le importaba que el pueblo lo aborreciera, si Dios lo amaba. Por eso él dice: Dios es alabado. Entonces, el primer punto que vemos en Abraham,
ya habiendo hecho este paréntesis, es que él, su padre, le llama Padre enaltecido. Le pone ese nombre para que fuera grande. Pero el Señor aquí nos muestra que el hombre se enaltece, pero el único que es digno de ser puesto en un lugar alto se llama Yahweh de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios todopoderoso. Entonces, ahora sí vamos a seguir. Aquí el otro es que a pesar de que Abraham, estamos hablando de Abraham antes como Abraham, y después hablaremos de Abraham después como Abraham. Pero aún este hombre, no habiendo tenido un encuentro personal con Dios, posiblemente hasta ahora vamos a ver, es bendecido por Dios. Él estaba buscando a Dios de todo su corazón y Dios se le manifestó a Abraham. Cuando, ahora no sé, pero mira lo que dice, vuelvo ahí. El Señor ya se le manifiesta aquí, capítulo 12 del libro de Génesis o Bereshit, versículo 1 al 3, dice: pero Jehová, Yahweh, había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, esto es interesante. Dice que el Señor ya le había dicho a Abraham. Aquí donde le dice que Yahweh le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela. ¿Qué pasó? Abraham había salido de Ur de los Caldeos a la tierra de Harán. Salió con su padre fue el que lo sacó. Cogió a Abraham y a Lot, su nieto, como ya había muerto su padre, y se los llevó a la tierra de Harán. Allí en la tierra de Harán, Taré murió y el Señor le dijo, porque es que la tierra de Harán era la tierra de Taré. Entonces el Señor le dice a Abraham: sal de tu tierra, de esa tierra de ídolos, sal de la idolatría, sal de esta tierra que está contaminada y vete de tu tierra. Ahora vete de tu tierra y de tu parentela. Deja todo lo que te está contaminando, todo lo que es un lastre para tu vida. Déjalo y vente a la tierra que yo te mostraré. Dios empieza a llamarlo y mira esto, yo no sé, quiero que miremos esto. De pronto nuestra vida, nosotros estamos en un lugar cómodo. Hemos comprado nuestra casa, tenemos nuestros muebles, tenemos todo listo, nuestro trabajo, todo está allí. Y de repente viene Dios y te dice: deja todo lo que tienes y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a dejar todo lo que tenemos para obedecer al Señor? Me tocaría decir las palabras que dijo el Señor Jesús: creo que no. Porque para nosotros es muy difícil. Muy difícil. ¿Qué le dijo el Señor al hombre rico? Viene el hombre rico y le dice: maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solo es Dios. Los mandamientos, ¿sabes? Dice: todo lo he guardado desde mi juventud. Y la Biblia dice que el Señor, mirando al hombre rico, le amó, le mostró su amor, le dijo: una sola cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y tráemelo. No pidió nada para él. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ven tú y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Y el hombre rico se entristeció porque tenía mucha riqueza. Y el Señor dice: cuán difícil es que un hombre rico entre, o que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros nos dicen el ojo de una aguja, inmediatamente, ¿qué tan grande es el ojo de una aguja? ¿Ah? ¿Cierto?
tendrías que mandar a hacer la aguja del tamaño de un camello para que el camello pase por ahí, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que entender lo que el Señor estaba diciendo acerca del ojo de una aguja. No era el ojo de una aguja de coser, porque por el ojo de una aguja de coser no le entra ni la uña. Lo que el Señor estaba hablando, el ojo de aguja, era la puerta que había en las ciudades, cuando la gente llegaba a la ciudad de Israel, esas ciudades amuralladas. El día viernes a las 6 de la tarde se cerraban las puertas y nadie más entraba porque comenzaba el Shabbat, el día de reposo. Pero se empezaban a cerrar las puertas y llegaban mercaderes con sus camellos y necesitaban entrar. Todavía no había comenzado el día de reposo, pero ahí iba a comenzar. Entonces había una pequeña puerta por donde pasaba la gente y donde tenían que pasar los camellos, y esa puerta era tan pequeña que el camello tenía que entrar de rodillas, pasar de rodillas. Esa puerta por la que el camello pasaba de rodillas, y los hombres seguramente tenían que pasar agachados, no lo sé, se llamaba el ojo de aguja. Quiere decir que para entrar al reino de los cielos, yo tengo que entrar de rodillas, tengo que entrar humillado, tengo que esforzarme por entrar al reino de los cielos. Ahora, estamos viendo aquí, entonces, que el Señor bendijo a Abraham. Primero le dijo, deja todo. Imagínense estos pastores de la prosperidad para que dejen todo. Le dice el pastor de la prosperidad, dice, ve y vende todo lo que tienes y ven y tráemelo. Si tú vendes todo lo que tienes y me lo traes a mí, Dios te va a bendecir. Te va a dar cuadruplicado. ¿Qué cuadruplicado? Quintuplicado, cientuplicado, tráelo. Y la gente ignorante va y lo vende y se lo lleva todo a los pies del pseudoapóstol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque creyeron? No, porque quieren más. Son ambiciosos, son más avariciosos que el pseudoapóstol. Toda esa gente que se congrega en esas iglesias de la prosperidad son más avariciosos que el mismo predicador. Van y le dan todo, porque ese es un engañador. Se dejan engañar. Eso es lo que le venden a uno, una ilusión. Se dejan engañar y después se quedan sin nada y después están maldiciendo el nombre de nuestro Dios. Pero si el Señor te dice, deja todo lo que tienes. Hay personas que han tenido el llamado, yo no sé si Dios te lo hiciera a ti, han tenido el llamado de salir a predicar a las naciones. El Señor los lleva a predicar al África y tienen que dejar todos sus estudios, su trabajo y todo por ir a predicar al África y pasar hambre y pasar necesidades por saber que están haciendo la voluntad de Dios. Ahora que el Señor no le dijo que iba a pasar necesidades. Dijo, déjame todo lo que tienes y ven a la tierra que yo te mostraré. Eso se llama fe. Creerle a Dios. Y haré de ti una gran nación. Dice, te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Aquí aquí no era. Aquí el Señor está diciendo, los que maldigan a Abraham y su descendencia serán malditos. La descendencia de Abraham según la carne es Israel, por la promesa, porque están los árabes, pero son los hijos de la carne. Esos son los hijos de la carne. Los árabes son los hijos de la carne. El pueblo de Israel, que son los hijos de Isaac, son los hijos de la promesa. Y nosotros somos parte de los hijos de la promesa. El pueblo de Israel, que está confiado en sus propias obras, son hijos de la carne. Aunque sean hijos de Isaac. Pero el Señor está diciendo, los que maldigan al pueblo, a los comprados con la sangre del cordero, los que maldigan al pueblo de Israel y a la iglesia, Dios los maldecirá. Es que los que maldicen son los que están alejados de Dios y están trayendo maldición para sí mismos. Ahora, Abraham fue bendecido por Dios. Dios lo bendijo, Dios le prometió que sería una gran nación y Dios hizo de Abraham una gran nación. Entonces, bendecido por Dios, y luego no solamente, sino que Dios lo bendice, estamos hablando, ¿cierto?,
de si estaríamos dispuestos. Dice, obedeciendo la voz de Dios. Dios me habla, yo obedezco. Si yo busco a Dios de todo corazón, si tú buscas a Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, entonces vas a encontrarlo. Y Dios te va a hablar y nosotros vamos a escuchar la voz de Dios y nos tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Mira lo que dice Bereshit capítulo 12, 4 y 5. Todo eso lo vamos a mirar en lo que es Génesis 12. Dice, y se fue Abraham, no se quedó. Se fue Abraham como Yahweh, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermana. Lot era un muchacho huérfano, ¿cierto? Era hijo de su hermano, perdón, sí, del hermano de Abraham. O sea que Abraham tenía que proteger a su sobrino, se lo lleva con él, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Canaán era la tierra prometida. Canaán es la tierra prometida. Abraham llegó a Canaán y habitó en la tierra prometida como extranjero. Como extranjero, eso lo dice en hebreo. Pero viene, ahora él sale con sus bienes, sale con todo lo que tenía. Dejó su casa, su familia, su parentela, sus amigos, sus dioses o los dioses de sus amigos para obedecer al único único Dios, al único creador, al único y verdadero Dios. Él se va obedeciéndolo. Él decide obedecer a Dios. Nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Actuar de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a la palabra del pastor, no de acuerdo a la palabra del predicador. Eso nosotros tenemos que estar bien claros y por eso hacemos énfasis. Aquí no es el predicador ni el pastor, aquí es lo que la palabra de Dios, estar atento a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y obedecer la palabra de Dios. Nosotros queremos agradar a Dios, tenemos que escuchar a Dios. ¿Cómo escuchamos a Dios? A través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos habla a nosotros. Nosotros hablamos con Dios ¿cómo? En oración. Cuando oramos, alabamos, glorificamos el nombre del Señor, estamos hablando con Él, estamos llevando nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras acciones de gracia, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todo. Hablamos con Dios y entonces Dios nos responde a través de su palabra. Si yo quiero saber cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para mi vida, necesito conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor dice allí en Josué 1:8, que no se nos olvide, cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar todo, y tu camino, y todo te saldrá bien. La Torá, las instrucciones de Dios. Aprender a guardarlas, a conocerlas, escudriñar, meditar y obedecer. Entonces, obedeciendo la voz de Dios. Otra cosa que aquí encontramos es que Abraham, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Abraham oyó la voz de Dios, Abraham obedeció a Dios, oyó su voz, fue bendecido, obedeció la voz de Dios y Abraham le siguió al Señor, pero fue un adorador, adorando en su presencia. Abraham fue a la presencia del Señor, llegó a Canaán. Y allí en Canaán, mira lo que pasó, dice, y apareció Yahweh a Abraham y le dijo a su descendencia, a tu descendencia le daré esta tierra. Y edificó allí, ¿qué? Un altar a Yahweh, a Jehová, a quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, a Yahweh, e invocó el nombre de Yahweh, el nombre de Jehová. Allí llega, Abraham llega
y a Canaán, y en Canaán se le aparece el Señor. ¿Cómo se le apareció? No lo sé. Quizás en una figura, una teofanía, el Señor se le aparece, el Señor le habla. Yo no sé cómo vio Abraham a Dios, yo no lo sé. No lo sé, la Biblia me dice que apareció en forma de un hombre en alguna parte cuando los ángeles llegan. Pero le dijo a tu descendencia en esta tierra, le confirma, y Abraham adora, levantó un altar a Yahweh. Abraham era llamado el hombre de los altares, donde quiera que llegaba, allí levantaba altar. Y allí está en Betel, que significa... Ahí vamos, Betel. Se llamaba Luz antes y Jacob, ahí no se llamaba Betel, pero Jacob le puso Betel, que significa casa de Dios. Allí en la presencia de Dios, estando en la misma presencia de Dios, levantó un altar al Señor, empieza a adorar al Señor, empieza a invocar su nombre. O sea que invocar es ¿qué? ¿Cómo invocas tú el nombre? ¿Cómo hago yo para invocar el nombre del Señor? ¿Cómo lo invocas? Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, de invocarle es clamar, ¿cierto? Empieza a clamar. Cuando tú empiezas a invocar, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te suplico que te reveles, yo te suplico que me hables. Eso es invocar. Estás clamando, estás invocando, estás reclamando la presencia de Dios en tu vida. Eso es lo que Abraham estaba haciendo, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, adorar en su presencia. Tú no puedes adorar lejos de la presencia de Dios. Tú no te puedes ir delante de un ídolo y decirle, oh Dios de Israel, aquí estoy para adorarte, porque estás delante de un muñeco que no oye, ni ve, ni entiende. Cuando tú vas a la presencia de Dios, vas a un Dios que tú no ves, a un Dios que tú no sabes, no sabes cómo es, porque él no tiene ninguna forma humana. Él es espíritu, Él es verdad, Él es poderoso, y entonces yo tengo que clamarle a Él. Y cuando empiezo a clamarle, cuando tú empiezas a clamar a Dios, entonces Dios te escucha. Es que a Dios hay que clamarle, a Dios hay que clamarle, hay que invocarlo, hay que pedir su presencia, hay que pedir que Él esté con nosotros. Pero para que Él esté, yo tengo que estar en su presencia, en espíritu y en verdad. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yeshua HaMashiach dice, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, no de labios para afuera. ¿Cierto? Ah, Dios es bendito, hermano, qué bueno es Dios, qué maravilloso. Y aquí yo le digo a la gente, mira, Dios te mandó a decir que Él es bueno y que todo lo que pidas Dios te lo va a dar. Dios me mandó a decir, ¿dónde lo hice, hermano? No sé, pero yo te lo pongo aquí en el Facebook para que lo sepas. No, si yo no estaba en el secreto de Dios, si yo no conozco la palabra de Dios, porque este es el secreto de Dios. Orar en secreto es una cosa y estar en el secreto es otra. Este es el secreto de Dios. Quiero conocer el secreto de Dios, necesito conocer su palabra. Quiero decirle a la gente que Dios le mandó a decir, tengo que decir lo que dice su palabra. El Señor te manda a decir que ningún arma forjada contra ti prosperará. Lo dice el Señor en el libro de Isaías y yo lo creo. Aunque pases por el agua no te anegarán, y por el fuego y tomares la llama en tu pecho no arderá en ti. La Biblia lo dice. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Eso es estar en su presencia. Y ahí es donde tú puedes adorarle. Señor, gracias, Señor, porque tú has dicho que ningún arma forjada contra mí prosperará, Señor. Y si tú lo dijiste, yo lo creo, lo recibo, lo acepto, Señor, y lo confieso. Señor, yo sé que tú dices que ningún arma forjada contra mí prosperará, pero Señor, Dios mío, yo sé que todas estas armas que me han levantado contra mí, mira cómo me han herido, mira cómo... No, la Biblia sí dice que ningún arma forjada contra ti prosperará, ningún arma forjada contra ti prosperará. Adorando en su presencia, invocando el nombre del Señor. Vamos ya, aquí, ya casi, ya vamos acabando, nos queda la mitad. Un momento de duda. ¿Será que nosotros no tenemos derecho a dudar? Un momento de duda. No deberíamos. Pero imagina a este hombre lo que le pasó. Mira lo que dice Bereshit, Génesis 12, 10 al 13.
Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. ¿Qué hizo Abraham? Descendió para abajo, se fue para abajo. Descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Parece que Egipto era una tierra muy fértil, ¿cierto? Y aconteció que cuando él estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, aquí empezó el problema, me fui para el mundo. He aquí, le dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Antes no se había dado cuenta. Cuando estaba en la presencia del Señor no se daba cuenta que su mujer era hermosa. Y ahora que se va para Egipto, se da cuenta. Y dice, Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es y me matarán a mí. Y a ti te reservarán la vida. Pobre Abraham. La tenía grave allá en Egipto. ¿Cierto? Ahora pues di que eres mi hermana. Oiga, qué fácil. Para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Viene Abraham, aquí en un momento de duda. ¿Por qué Abraham había clamado a Dios? ¿Se le había aparecido Dios a Abraham? Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, que benditas serían en él todas las naciones, que su descendencia no sería contada. Y entonces, ¿qué hace en Egipto? ¿Qué pasó? Empezó a haber hambre y en vez de clamarle a Dios y esperar en Dios, se va para Egipto. ¿Sabe lo que es Egipto? Sí, Es un tipo del mundo. Se fue para el mundo, dice que descendió, estaba arriba, estaba en las alturas, estaba en la presencia de Dios y se baja a buscar lo que no se le había perdido. Se fue al mundo, se fue a Egipto. Y cuando está entrando en Egipto, cuando está entrando en el mundo, cuando le está dando la espalda a Dios, se da cuenta que su mujer es hermosa. Váyase con la mujer para el mundo. Yo conozco gente que se ha ido con la mujer para el mundo. Y se van para el mundo. ¿Y saben lo que hacen los del mundo? Empiezan a echarle el ojo a la mujer. A la mujer. Al hombre no, a la mujer. Porque al hombre no le echan ojo, el hombre es el que le va a echar el ojo a las otras. Pero esto le empezaron a decir, Abraham dijo, ahora sí me van a matar. Claro, yo solo, con esta mujer me van a matar por causa tuya. Entonces dile que eres mi hermana, para que me vaya bien. Entonces, en el momento de la duda, nosotros nos vamos para el mundo. En el momento de la duda dejamos de clamarle a Dios para clamarle al hombre, para buscar en el hombre ¿qué decimos? La respuesta a nuestro problema. Mira, me estoy muriendo de hambre, solamente tú me puedes ayudar. Dios me ha abandonado, Dios ya no está conmigo, Dios me olvidó. Y Dios no te olvidó, Dios no te abandonó, Dios no te dejó. Fuiste tú que le diste la espalda al Señor y te fuiste para el mundo. Entonces, hay momentos, pueden entrar momentos de duda. ¿Sabe lo que dice Pablo en su carta en una de sus cartas cuando dice que tomemos el escudo de la fe? El escudo de la fe. Este hombre es el hombre llamado el padre de la fe. El padre de la fe estaba dudando. Y si el padre de la fe dudó, nosotros también podemos dudar. Pero Pablo nos está diciendo, mire, tomen el escudo de la fe, porque Satanás les va a mandar dardos de fuego que les hagan dudar de la presencia de Dios, que les hagan dudar de la gloria de Dios, que les hagan dudar del poder de Dios, para que ustedes empiecen a negar a Dios y empiecen a buscar al hombre. Empiecen a buscar al mundo y empiecen a buscarlo a él. Aquí Abraham tuvo un momento de duda, descendió a Egipto. Fue al mundo a buscar ayuda, porque él pensó que en el mundo encontraba la respuesta que Dios no le estaba dando. A veces Dios no me responde inmediatamente, ¿sabías eso? Señor, escucha, Jehová, mi oración, considera mis pensamientos, atiende a la voz de mi clamor, porque solamente a ti oraré. No, y nada. Entonces hay gente, hermano, es que yo no oro porque Dios no me escucha. O el otro, hermano, yo oro, no oro porque Dios no me escucha, pero no me responde.
Dios es un Dios de respuestas. Dios es un Dios que es soberano y nos dirá en su momento, en su debido momento, nos contestará acerca de nuestras necesidades. Jesús dice, pedid y se os dará. Y cuando el Señor dice pedid y se os dará, está diciendo pidan, sigan pidiendo y no dejen de pedir. Acuérdense el juez y la mujer injusta. ¿Qué? Perdón. La mujer y el juez injusto. La mujer no era injusta, era el juez. ¿Cierto? Yo a veces a mí se me traba la lengua de cambio los términos. Pero el Señor dice que la mujer le pedía a ese juez, que era un juez que ni le temía a Dios ni creía en hombre. Y digo, porque esta mujer me es molesta, le haré justicia. Y dice, si el juez le hizo justicia, este juez injusto, que no temía a Dios ni creía en hombre, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo les dará lo que ustedes le piden. Habla del Espíritu Santo, pero también de las respuestas. Pero es pidan y no dejen de pedir. Eso fue lo que nosotros tenemos. Entonces, no dejar el lugar para la duda. Ahora, gloria a Dios, dice, interactuando en el mundo. Ya bajó, ahora va interactuando en el mundo, porque ya lo bajamos al mundo. Dice, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Imagínate, Sarai era hermosa en gran manera. 65 años nomás tenía la viejita, pero era hermosa. ¿Ah? Hermosa en gran manera. ¿Ah? Imagínense, que no se dan cuenta, que es que uno tiene que ser ciego, ¿cierto? Y entonces no se da cuenta de lo que tiene uno al lado hasta que no le echa el ojo, hasta que el otro no le echa el ojo y le pudre la orejita, ¿cierto? Entonces, uy, vecina, qué linda amaneció, cómo le queda bien ese traje. Y el marido nunca le dice, mamita, tan linda que estás, qué hermosa, cómo me encantas, tu sonrisa, tus ojos, tu mirada, cuando me sacas la lengua, todo eso, ¿cierto? Pero aquí dice que la vieron que era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes. O sea, los príncipes son los consejeros del faraón. De Faraón, y la alabaron delante de él. Le dijeron a Faraón, esta mujer está hermosa. Esta mujer le conviene a usted. ¿Cierto? Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Llevaron a la misma casa del diablo, a la misma casa de Satanás, ya se la metieron. Para allá, llévela allá por un momento de duda, por bajar al mundo y por estar interactuando. Dice, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas y asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. ¿Quién le hizo bien a Abraham por causa de Sarai? El faraón, que es el mismo diablo. El diablo, el diablo, el diablo le prometió lo mejor, le dio vacas, asnos, camellos, criadas, de todo le dio por causa de su mujer. Por causa de que llegó y se fue para el mundo. Dice, te viniste al mundo, llegaste al lugar que te correspondía. Aquí yo te doy todo, casa, beca y carro. Toma, toma y adórame. Alábame, bendíceme, glorifícame. ¿Ah? Eso es lo que le dijo Satanás al Señor Jesucristo. Lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra. Le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares, porque a mí me ha sido dado. ¿Le había sido dado los reinos de la tierra a Satanás? Claro. ¿Quién se los dio? Adán. Adán le dio los reinos de la tierra a Satanás. ¿Quién le había dado los reinos de la tierra a Adán? Dios. El Señor. Y Satanás se lo cambió por una fruta. Le dijo, te voy a vender algo que te conviene más que lo que tienes, porque tú te comes esto y vas a ser como Dios. ¡Ah! Mayor la gloria por usted que la primera. Se imaginó Adán y le vendió lo que no necesitaba, le quitó lo que realmente valía. Aquí estaba pasando lo mismo. Bendijo, le fue bien, aquí no sé que lo bendijo. E hizo bien. Ok, te viniste, me trajiste tu familia, tu mujer y todo, entonces ahora toma y lleva. Lo que no sabía era que Abraham
estaba interactuando con el mundo, estaba como sucede en muchos cristianos de hoy en día. ¿No ha visto cristianos de hoy en día? Hay cristianos de hoy en día, hay unos que llaman, por ejemplo, salmistas. ¿Se han oído hablar de los tales salmistas? Salmistas. Yo los únicos salmistas que conozco son los que están aquí en la Biblia. El resto, no sé de dónde salieron. Como son salmistas, apóstoles, profetas, no sé de dónde salieron. Lo llaman salmistas. Y cantan, que mueven iglesias, se congrega gente a escucharlos cantar. Y cantan de todo menos alabanzas. Le cantan a todos menos a Dios. ¿Sí lo han escuchado? Escuche a los salmistas. Escuche, por decir algo, a Marcela Gándara. Escuche a este Campos, ¿cómo es que se llama? A Alex Campos. Escuche a Alex Campos. Escuche a Alex Campos, salmista. Escuche a Marcela Gándara o a esta otra cantante que no me acuerdo cómo se llama. Escuche a los salmistas. Y cuando los escuche, dígame cuántas veces nombra el Señor en sus canciones. ¿Cuántas veces? Canta esta otra que Lily Goldman. Canta. Y es toda seductora. Me encanta como canta. Eso sale ya toda seductora. Y he sabido que todo obra para bien. ¡Wow! ¡Claro! ¿No lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia o no? Pero ya no dice que para quien obra para bien. No dice sabido que todo obra para bien a los que aman al Señor. No lo nombra. Digo, ¿a quién está cantando esta mujer? ¿A su amante? ¿A su marido? ¿Al vecino? ¿A quién le canta? Decía un hermano llamado Chuy Olivares, pastor mexicano. Dice, me regalaron un CD de unos cantantes cristianos y se lo di a mi hijo. Y luego fue el hijo y le dijo, papá, ¿esto qué es? ¿Qué es esto que usted me dio? Yo, cantan música cristiana. Y esto parece más homosexuales que cantantes que alaban, que personas que alaban al Señor. Porque lo alaban a Él. Él es el más hermoso, el más bello, el más glorioso. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién es el más bello, el más hermoso, el más glorioso? No lo nombran. No lo nombran. Entonces interactúan con el mundo y dicen que están con Dios, pero están interactuando con el mundo. Dicen que alaban a Dios. Claro, tú escuchas que todo obra para bien, inmediatamente tu mente te conecta a Romanos 8:28. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Pero ella lo dijo, no lo dijo. Escúchale a Jesús Adrián Romero. Escúchelo. Cansado del camino, sediento de ti. ¿De quién? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿A quién? Sumérgeme en el río de tu espíritu. ¿De cuál espíritu? ¿A quién está cantando? ¿Cómo es que llama la canción que le cantó a las hijas? Mágicas princesas. Mágicas. La Biblia condena la magia, la brujería. Vaya y se llama salmista. Y lo siguen millones de personas. Entonces interactúa con el mundo, le vende al mundo y le vende a la iglesia. Y nosotros, mire, yo canté canciones por algo me las sé. Canté canciones de Jesús Adrián Romero por cantidades en la iglesia, con el grupo de alabanza. Las canté. Pero un día me di cuenta y dije, pero este hombre ¿a quién le canta? Si nombra al Señor en una o dos de sus canciones, es mucho. Y canta. Y dicen, gloria a Dios, no lo va a juzgar, el Señor lo juzgará. Pero la Biblia dice que nosotros juzgamos a los que están adentro. Que a los de afuera los juzga el mundo. Pero nosotros estamos llamados a juzgar, a discernir, a entender. Entonces, este hombre, el padre de la fe, llamado por Dios, bendecido por Dios, descendió al mundo y interactuó con el mundo. Y el Señor le está diciendo, cuidado, mire lo que le pasó a Abraham. A Abraham le fue bien por causa de la mujer, no por causa de Dios. Por causa de la mujer, por causa de la carne. Cuidado, cuidado a dónde vamos. No descendamos, no podemos descender, no se puede darnos el lujo de vamos a bajar al mundo a comer. Amén. Aquí. Yo creo que aquí vamos a terminar hoy. No sé cuánto llevamos. Si me pasé de la hora, dígame para terminar. No, le faltan 2 minutos. Rescatado de la mano de Satanás. El
padre, Dios disciplina al padre que ama, al hijo que ama. Génesis 12, 17 al 20. Dice, mas Yahweh, Jehová, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues he aquí a tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron a su mujer con todo lo que tenía. ¿Cuál fue la orden que da Faraón? O sea, miren lo que pasa. Dios hiere, Dios castiga a Satanás, Dios lo golpea, Dios le dice, suelta a mi hijo, yo lo he comprado con precio, ahora él es mi hijo, yo lo he bendecido, déjalo salir. Y Satanás, mire, Satanás por más que quiera tenerte a ti atado o atada, no puede. Si el Señor le ordena que te suelte, te tiene que soltar. ¿Por qué? Porque el mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es Dios que Satanás. Satanás, a pesar de haber sido un ángel que se ensoberbeció, que se rebeló contra el Señor, aún está bajo la autoridad de Dios y estará bajo la autoridad de Dios eternamente y para siempre. Y cuando el Señor da la orden, Satanás tiene que actuar. Satanás lo que hizo fue coger a Abraham, coger a Sarai, tomarla y echarla. Faraón se encargó de poner a Abraham y a Sarai fuera de su propio país. Fue deportado. ¿Sabía eso? Lo deportó. Y usted es un ilegal en este país, usted no tiene visa, usted es una persona que no la consideramos grata para nosotros, se va para afuera. Y eso es lo que el Señor. Cuando nosotros, una vez que nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, y cuando nosotros dejamos que Satanás tome ocasión, nosotros tenemos la opción de volver a Dios. Nosotros no podemos quedarnos en el mundo, no podemos ir. O sea, aquí lo que el Señor nos está llamando a nosotros es a que no vayamos, que no pongamos nuestra mirada en el mundo. Acuérdate que todo lo que está escrito aquí aconteció como ejemplo para amonestarnos a nosotros que hemos llegado al fin de los tiempos. A nosotros, o sea, todo lo que aconteció, Dios permitió que todo esto aconteciera para que esto fuera una amonestación a nosotros. A decirnos al Señor, mire, yo te he llamado, yo te he bendecido, yo te he prometido que estaré contigo, entonces ahora anda delante de mí y sé perfecto. Eso lo vamos a ver después con Abraham. Pero eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros. Cuidado. Nosotros no podemos andar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. No podemos agradar a Dios y agradar a los hombres. Hay personas que pretenden agradar a los hombres, que no hablan la palabra de Dios para no ofender al hombre. Es que, hermano, si les digo que el adulterio es pecado, se me va el hermano y viera los diezmos que deja el hermano. Eso es plata venteada. Y si le digo, entonces se me dan los diezmos. Entonces un pie en el mundo y un pie en la iglesia, agradando a Dios y agradando a los hombres. El Pablo dice, si aún agradar a los hombres, la semana pasada me equivoqué y dije que si aún agradar a Dios, no. Si aún agradara a los hombres, ya no sería siervo de Dios. Tú tienes que hablar, nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, le guste a los hombres o no les guste. Si no les gusta, lo sentimos mucho. Hermano, ¿qué espera con usted? Siento mucho que no le guste. El Señor le bendiga y el Señor le dé sabiduría. Que abra los ojos y busque a Dios. Es como estamos nosotros delante de la presencia del Señor. Estamos actuando conforme a la palabra de Dios. ¿Le estamos creyendo a Dios? ¿Le estamos creyendo a Dios? La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Estoy creyendo. Estoy creyendo que si Dios me dijo, te bendeciré y benditas serán en ti todas las naciones de la tierra, el Señor me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti, ¿lo estamos creyendo? No, hermanos, eso era para Abraham. Es que la fe del creyente de Abraham nos alcanza a nosotros. Entonces, si esa promesa era para Abraham, esa promesa es para mí. Si Dios me dice que me va a bendecir, yo tengo que creerle a Dios. Ahora, bendecirme no es llenarme de riquezas. Bendecirme no es llenarme de oro. Bendecirme es que todo lo que yo hago me saldrá bien. Que todo lo que yo haga será prosperado. Que yo voy a ser prosperado en todas las áreas de mi vida. Juan dice, amado, yo quiero que tengas salud y que seas prosperado. Así como prospera tu alma. Si mi alma prospera, todo va a prosperar. ¿Cómo estamos? ¿Estamos interactuando con el mundo? ¿Estamos coqueteando con el mundo? Diciéndole al mundo sí, pero no. O al Señor sí, pero no. Que no, que no.